Muy buenos días, comunidad. Este 24 de marzo de 2026 y bajo la gracia de nuestro Creador, quiero compartir con ustedes una importante discusión que he conocido emanada de la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Cali, concretada en la prueba de referencia fundada en la condición de víctima menor de edad que decide no comparecer al juicio o hipótesis en la cual se aplica la condición excepcional planteada en el artículo 438. Siempre que la víctima es menor de edad, se puede recurrir a la prueba de referencia y omitir su declaración independientemente de la edad con que cuente para el momento en que se va a recepcionar su testimonio. Es una pregunta sumamente importante porque lo que hemos tenido generalizado como pensamiento es que por el hecho de ser menor de edad al momento de la comisión de la conducta delictiva, oportunidad en la cual se le recepciona una entrevista, independientemente de la edad que comporte al momento de desarrollarse el juicio, continúa esa condición de prueba de referencia y por excepcional debe admitirse en la actuación. Vamos a responder con un pensamiento, insisto, del Tribunal de Cali, que no, que si ya adquirió la mayoría de edad al momento del juicio, la persona debe comparecer, ya es mayor de edad y en consecuencia debe rendir su testimonio en los términos de los artículos 16, 379, 391 y siguientes, pues no se dan los presupuestos para que se tenga su dicho como prueba de referencia admisible. Así lo expone el Honorable Tribunal Superior de Cali dentro del radicado 76001 60 00 678 2009 00044, una decisión del 16 de marzo del año 2026, leída apenas la semana pasada, con ponencia del honorable magistrado Orlando Echeverry Salazar, en sala con los honorables magistrados Leosmar Benjamín Muñoz Alvear y Socorro Mora Insuasti, decisión que hay que destacar no tiene ningún tipo de salvamento o aclaración. Dice el tribunal. Cuarto, declaración de la víctima. Tal como se precisó en líneas precedentes, la víctima no declaró en el juicio, pues según el fiscal, no tenía intenciones de hacerlo y además para evitar su nueva victimización. Por lo tanto, ingresó su testimonio como prueba de referencia por intermedio de la funcionaria competente del ICBF que le recibió en su momento una entrevista. Tal entrevista se practicó a la menor en compañía de su tía, lo que reclama el procesado como un vicio de validez de tal declaración previa al juicio, pues no se contó con el consentimiento informado de la madre. En efecto, dice el tribunal, la declaración de la víctima sobre los hechos ingresó al juicio por medio del testimonio de acreditación de la defensora de familia de la época, dan el nombre, quien le tomó una declaración en ejercicio de sus funciones en octubre 16 de 2010, dentro del trámite de la protección de derechos de la menor, momentos después de sucedidos los acontecimientos típicos. La solicitud de prueba de referencia se realizó el 17 de octubre de 2024, tengamos presente, cuando la Fiscalía, en el desarrollo del debate probatorio, señaló que no iba a presentar a la menor porque ella le manifestó que no está dispuesta a comparecer. En consecuencia, argumentó que el artículo 438 literal C del Código de Procedimiento Penal le autorizaba para ingresar excepcionalmente la declaración previa como prueba de referencia, 17 de octubre de 2024. En punto de elucidar el tema, la sala encuentra en el registro civil de nacimiento de la víctima, Daniel Serial, que nació el 15 de octubre de 2004. Luego, para el momento del desarrollo del debate probatorio y concretamente cuando se solicitó la declaración de la víctima como prueba de referencia,
contaba con la mayoría de edad. Luego entonces, en este caso, la declaración de la menor no estaba cobijada por el literal E del artículo 438, que la letra dice admisibilidad excepcional de la prueba de referencia. Únicamente es admisible la prueba de referencia cuando el declarante E es mayor de 18 años, es menor de 18 años y víctima. Frente a ello, la Corte ha señalado recientes decisiones que la declaración del menor es prueba de referencia, cita el tribunal, radicados como el SP 2024 de 2024, el SP 1607 del año 2025, y nos recuerda, en relación con el literal E, la Corte ha precisado que su finalidad es lograr un equilibrio entre las garantías del procesado y la materialización de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. En esa dirección, ha establecido que la Fiscalía tiene varias posibilidades de incorporar la versión del menor de la víctima de los delitos sexuales, a saber, como prueba anticipada, como prueba de referencia y en ejercicio del del juicio oral. Concretamente, en la segunda hipótesis, las versiones anteriores pueden hacerse valer como prueba de referencia admisible, aunque por regla general la posibilidad de ingresar como prueba las declaraciones anteriores está condicionada a la indisponibilidad del testigo. En el caso de niños, niñas y adolescentes víctimas de delitos sexuales, su incorporación impera de pleno derecho, esto es, sin perjuicio de su disponibilidad o concurrencia al juicio. Pero tengamos presente un detalle que ha resaltado en varias oportunidades el honorable tribunal. 2024, recordando que la menor había nacido en 2004, o sea que para ese momento la menor contaba con 20 años de edad. Dice el tribunal, esto significa, explica la Corte, que están exceptuados del juicio de disponibilidad. Esto último significa que si el menor de edad concurre al juicio y es su deseo declarar, puede hacerlo sin perjuicio de que también puedan ser apreciados por el fallador las declaraciones anteriores a ese escenario rendidas por el menor de edad, siempre y cuando, en virtud del principio de igualdad de armas y de lealtad entre las partes, se cumpla con las condiciones precisadas a continuación. La parte a quien le interesa para su teoría del caso la respectiva declaración anterior del juicio del menor de edad debió descubrirle en la oportunidad que legalmente le correspondía y solicitar su incorporación al funcionario cognoscente, sin que tal pretensión esté ligada a una fórmula específica de sacramental de petición distinta a la de cumplir con la carga de justificar su conducencia, pertinencia, de conformidad con los artículos 337, 356, 357, todas estas normas de la Ley 906 de 2004, que es el Código de Procedimiento Penal. Pero miren el desarrollo que empieza a darse. Ahora bien, encuentra la sala que efectivamente la entrevista realizada a la menor fue descubierta. Escrito de acusación, numeral cuarto, elementos materiales probatorios, información, y solicitada en la audiencia de juicio oral como prueba de referencia, minutos 41 al 45, sesión del 17 de octubre de 2024, con los argumentos antes dichos y sobre el preconcepto de aplicación al caso concreto del artículo 438 literal E. De acuerdo con lo probado, tal literal no aplica al caso concreto, pues si bien los hechos sucedieron cuando la menor tenía aproximadamente 5 años, para el momento de su declaración, es decir, como declarante en el juicio, no era menor de edad. Luego, las reglas de protección para los menores y que sustenta esta excepcionalidad no le aplicaban. Un detalle sumamente importante que suele ser omitido es que hay que mirar es al momento de la práctica de la prueba en el juicio oral si se dan los presupuestos para ser tenido el elemento como prueba de referencia. De lo contrario, no podría optarse por esa alternativa. El tribunal aquí, y debo decirlo oficiosamente, es el que está evaluando esa condición y evaluándola dice, no pueden darse los presupuestos de prueba de referencia. Mire que ya no era menor de edad y sigue diciendo el tribunal. En tal situación, era necesario que el postulante, en este caso la fiscalía y la juez, a la hora de decidir se encaminaran hacia acreditación de otras causales del artículo 438 procesal
que hacen admisible excepcionalmente la prueba de referencia, lo que no se hizo y equivocadamente resultó admitida ilegalmente, cita el artículo 360, la declaración previa de la menor como prueba de referencia. Mal haría la sala en valorar tal medio de conocimiento, pues de conformidad con el artículo 360 procesal penal, es una prueba admitida con violación de los requisitos legales, es decir, una prueba ilegal y procede frente a ella su exclusión. Así que como remate de la conclusión que hemos emitido, si para el momento de tomarse la entrevista a la menor, efectivamente, siendo víctima, es menor de edad, no hay duda que podrá ser usada como prueba de referencia. Pero al momento de buscar su admisión como tal, hay que evaluar si se dan todavía las condiciones que la hacen admisible excepcionalmente a la luz del artículo 438. Y resulta que en este caso esa condición no se cumplía. Ya era mayor de edad. Pero ¿qué tengo que destacar? Esta es una decisión que toma el tribunal oficiosamente. Esta es una decisión que el tribunal, después de evaluar la conformidad de la prueba con la ley, dice el tribunal no la puede acoger. Nosotros ya hemos explotado esa discusión en nuestras columnas. Hemos evaluado la posibilidad de que el juez en forma oficiosa excluya, rechace o inadmita un medio de prueba. Y hemos concluido que eso es perfectamente viable independientemente de si hay algún tipo de oposición por parte de la contraparte, con oposición o sin oposición, como aquí lo hace el tribunal, termina excluyendo ese medio de prueba que no es legal. En nuestra página pueden encontrar una columna que hace mención del juez de conocimiento puede excluir oficiosamente elementos que quieran ingresar como prueba y ahí citamos el radicado 64.995 de mayo 28 del año 2025, asociado a otro radicado que también hemos estudiado mucho, el 51.410 del 8 de noviembre de 2017, donde la Corte dice que el momento de la pertinencia, el momento de evaluar la pertinencia para evaluar si se admite o no se admite una prueba es la audiencia del juicio oral, independientemente de lo que se haya dicho en la audiencia preparatoria. Importante pronunciamiento del honorable tribunal que nos motiva a que sigamos insistiendo en la búsqueda de las garantías en curso del proceso penal. Es academia, estamos haciendo academia, Dios nos bendice, amén y amén.